así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Y a Abraham lo llamaron amigo de Dios. ¿Eh? Dios bendiga su palabra de esta noche. Siéntese ahí en su lugar. En esta noche quiero continuar con la predicación que iniciamos el domingo, pero quizás mirando otro aspecto de nuestra relación con Dios. El domingo les decía que debemos ser gente conforme al corazón de Dios, ¿verdad? La invitación era a que seamos una iglesia conforme al corazón de Dios. Pero a veces cuando escuchamos esa expresión de ser conforme al corazón de Dios, pensamos, ¿verdad?, que es casi que una tarea imposible poder tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero el domingo pudimos, a través de la palabra, comprobar que de quien la Biblia expresa esa característica tan importante como tener un corazón conforme al corazón de Dios, lo pudo lograr no porque fuera un ser humano extraordinario, venido de otro mundo y con unas prácticas o religiosas o espirituales que estén lejos de nuestra capacidad de alcanzar, sino que por el contrario, David, practicando el amor, la misericordia y la bondad, pudo alcanzar de alguna manera esa calificación de la que todos nosotros seguramente en nuestro espíritu deseamos poder también alcanzar de parte de Dios, y es que nuestro corazón sea conforme a Él. Pero cuando usted alcanza el poder tener un corazón conforme a Dios, hay otro nivel en el que Jesús nos enseñó que también deberíamos caminar. Jesús un día le dijo a sus discípulos que ya no los llamaría más de esa forma, sino que los iba a llamar amigos. Y esa expresión, amigos, también es para nosotros un desafío. ¿Cómo ser gente amiga de Dios? ¿A cuántos les gusta tener buenos amigos? Es interesante poder tener buenos amigos. De hecho, alguna vez leí en un autor que decía que si al final de sus días usted lograba obtener al menos uno o dos amigos que realmente fueran amigos, usted había logrado en la vida los mejores resultados. La Biblia nos enseña que quien tiene un amigo tiene un tesoro. La Biblia es amplia en mostrarnos las bondades de lo que implica la amistad. Pero yo quiero que esta noche, en el tiempo que voy a compartir con ustedes esta enseñanza, podamos mirar la vida de este hombre del cual Santiago nos dice que fue llamado amigo de Dios. ¿A cuánto nos gustaría saber qué tenemos que hacer para poder ser llamados amigos de Dios? Es interesante, porque así como nos abre la Escritura la invitación para que seamos gente conforme al corazón de Dios, también la Escritura nos extiende una invitación para que podamos ser llamados amigos de Dios. ¿Y cómo logró Abraham llegar a ser amigo de Dios? Es lo que nosotros debemos mirar a través de lo que el texto bíblico nos enseña. Dos citas más quiero compartirle, donde también se hace referencia a Abraham y se reconoce que él es un buen amigo. Y déjeme decirle que le quiero compartir estas dos citas más, porque regularmente cuando usted oye a mucha gente decir algo, usted concluye, ¿verdad? Oye, esa persona es buena gente. Y escuchas a otra persona que dice, esta persona es buena gente. Tú terminas por concluir que lo que de esa persona se dice es una verdad. Y cuando tú vas y experimentas en tu propia vida que esa persona realmente es lo que han dicho de ella, tú te sientes todavía con mayor autoridad para decir, mira, esa es una... ¿Usted le ha pasado algo así con alguien? Que se ha acercado a alguien y ha tenido esa experiencia personal de poder comprobar que es una buena persona. La Biblia dice también, venga conmigo allí por favor, a Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, el versículo 6 al 7. Segunda de Crónicas, versículo 6 y 7. Y dijo, oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones?
En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de quién? De tu amigo Abraham? Es decir, que ya hay, ¿verdad?, un reconocimiento de que Abraham pudo realmente llegar a tener un nexo tan cercano a Dios, que ya no era un rumor, sino era una verdad. Se establecía con claridad que Abraham era amigo de Dios. Isaías 41:8 también nos va a permitir mirar cómo en el Antiguo Testamento es reconocida esta cercanía de Abraham con el Señor. Dice: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. ¿Verdad? Es decir, que no simplemente es un antojo de Santiago, ¿verdad?, en su carta, dejarnos una referencia para mencionarnos que Abraham era un amigo de Dios, sino que el profeta Isaías también nos cuenta de esa verdad. Y en las crónicas de los reyes de Israel encontramos también una referencia en la que se destaca esa cercanía de Abraham. Pero, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser amigos de Dios? Hace un tiempo, finalizando el año, compartimos una serie de mensajes, no sé si lo recuerdan, en los que hablamos un poco de Abraham. Quiero retomar algunas de esas cosas. En Génesis, en el capítulo 12, del versículo 4 al 5, nosotros podemos encontrar el inicio de esta amistad entre este hombre llamado Abraham y Dios. El versículo 4 y 5 nos dice así: tal como el Señor se lo había ordenado, Abraham salió de Canaán y con él también se fue Lot. En aquel tiempo Abraham tenía 75 años. Cuando Abraham salió de la región de Canaán, se llevó a su esposa, a su sobrino Lot, y a toda la gente que había comprado en Harán también se lo llevó con él, todas las cosas y animales que había conseguido. Es decir, Dios se le presenta a Abraham y le hace un llamado. Ya le hemos contado a través de otros mensajes que cuando Dios se le presenta a Abraham y lo llama, Abraham estaba en el momento más decisivo de su vida. Su padre había fallecido y él era directamente quien debía acceder al poder. Era él quien iba a heredar el gobierno de su casa, era él quien iba a heredar completamente todos los destinos de la familia. Por cultura, la tradición judía instaba a que el hijo, cierto, mayor, que era el que sobrevivía al padre, automáticamente pasaba a ser el patriarca, la autoridad. Y justo en el momento en que Abraham va a recibir esa gran recompensa, lo podríamos decir así, o va a recibir toda esa gran bendición, Dios se le aparece y lo pone ahí, lo puso en un punto de quiebra. Le dijo: bueno, Abraham, ¿vas a decidir por tus planes o vas a decidir por lo que yo te estoy presentando? Y justo en ese momento Abraham decide escuchar a Dios. Pero Abraham decide escuchar a Dios en una característica bien importante y que quiero destacar. No simplemente porque Dios era Dios. El relato bíblico nos cuenta que en Ur, de la región donde él venía, había muchos dioses. Y muchos dioses se le aparecían a la gente y la gente adoraba y servía a muchos dioses. Y de pronto se le aparece a este hombre que ha crecido, escuche, en medio de una tradición llena de dioses, que desde niño seguramente había oído que había que adorar al dios Baal o a la diosa Cera o a la multitud de dioses que los pueblos que estaban ubicados en toda esta región tenían. Y un hombre que no tiene 10 años, no tiene 20, ¿cuántos años dice el texto bíblico que tenía? O sea, si usted mira, era un hombre que tenía suficientemente ya arraigado en él, quizás una cultura, una tradición para decir: bueno, este no es el momento de cambiar lo que yo soy. Este no es el momento para ponerme a inventar. Este no es el momento para quizás ponerme a dudar si lo que yo he estado esperando es. Y justo en ese momento se le aparece Dios y le dice: mira, yo quiero que empieces de nuevo conmigo.
Y su edad no era ni 20, ni 10, ni 30. Y Abraham no duda un segundo de tomar las palabras de Dios en serio. Y vuelvo e insisto en esto, habían un sinnúmero de consideraciones que pueden venir a nuestra mente muchas veces, porque a veces decimos, el factor económico es el que no me deja buscar a Dios, porque no lo tengo. Pero a veces el factor económico, cuando lo tenemos, entonces tampoco te deja buscar a Dios. Es que no tengo empleo, entonces no puedo ir a la iglesia porque no tengo cómo ir, y cuando tienes tampoco vas, entonces no tienes tiempo para ir. Es que no me da tiempo porque tengo tantas ocupaciones. Finalmente pueden surgir miles de excusas en un corazón que realmente no acoge el llamado de amistad de Dios. Y Dios se le presenta a Abraham y le hace un llamado de amigo, le dice, quiero que dejes tu tierra, dejes tu parentela y te vayas al lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham, usted conoce la historia, recoge todos sus coroticos y se va. Y empieza entonces un trasegar en la vida de Abraham. Empieza todo un movimiento en la vida de Abraham. Que por ejemplo quisiera mencionarle un tema familiar. En Génesis, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, se nos cuenta una historia que tiene que ver con Abraham y Lot. Uno de los que sale con Abraham es su sobrino Lot, dice la Biblia, ¿verdad? Usted conoce también que llega un momento determinado en que Lot parece que ya no cabe en el lugar donde está Abraham. Y entran sus pastores en disputa con los pastores de Abraham. Y finalmente Abraham, escuche, le dice con esta seguridad, le dice, tú sabes, Lot, escoge lo que tú quieras. Que a donde tú decidas irte, yo me iré hacia el otro lado. No sé si eso nos enseña algo de humildad, no sé si quizás eso nos enseña extremada confianza en Dios, pero alguien que está pensando que son sus fuerzas y sus capacidades las que van a determinar su futuro, muy seguramente no toma esa decisión, sino que lo que piensa es cómo yo me aseguro la mejor parte para que me vaya bien. ¿Cómo yo logro quedarme con lo mejor para que me pueda de alguna manera resultar esto que estoy intentando hacer? Pero pareciera que Abraham, en su corazón, lo único necesario que él no debe soltar es a Dios. Y Lot se va y se mete en un sinnúmero de problemas, se lo llevan cautivo. Y usted sabe, Abraham, ¿qué hace? Ahí usted lo puede leer en el capítulo que te acabé de mencionar, capítulo 13 y 14. Abraham decide ir a rescatar a su sobrino Lot. A pesar del mal momento que su sobrino lo hizo pasar, a pesar de la dificultad familiar que sobrevivió de alguna manera a la tragedia de haber muerto su padre y haber fallecido quien era el abuelo de Lot, y haber tenido ese problema, él no se pone a pensar, no, voy a dejarlo que viva ese momento de prueba, voy a dejarlo que pase porque seguramente es Dios el que lo quiere allí. Sino que Abraham va y se mueve y busca a las personas suficientes y va y rescata a su sobrino Lot. Eso también nos enseña que tenía la capacidad de perdonar y que tenía la capacidad de amar a otros aún por encima de sus errores, aún por encima de sus propios intereses. Entonces, vayamos copiando cómo nosotros podemos llegar a ser amigos de Dios. Porque si a este hombre es el que tenemos que mirar para ver cómo podemos llegar a también ser amigos de Dios, entonces sus maneras de actuar nos van a mostrar que Dios no está tan solo pendiente de cuántas veces tú vas a poder fallarle, sino que Él está mirando más bien tu corazón, que tanto es capaz de dar. Amén. Y también familiarmente va a vivir otras veces problemas con su esposa. Resulta que parecía ser que Sara, a pesar de la edad que tenía, era una mujer extremadamente hermosa. Y cuando Abraham emprende todo este camino con ella y con su familia, le dice por dos oportunidades, mira, si te preguntan si tú eres mi esposa, digamos que no, que tú eres mi amiga, mi hermana, porque es que tú estás muy linda y los hombres de estas regiones me pueden matar por quedarse contigo. Oiga, y Sara tenía casi 70 años, ¿yo? O
O sea que ser amigo de Dios ayuda hasta embellecer. A ser joven. Imagínese a Abraham a los 70 años de Sara preocupado porque era muy hermosa. No me la quiero imaginar a los 20. O a los 15, usted se imagina, era una doncella bien hermosa. Pero lo que esta historia nos deja de relevancia es que también había en el corazón de este hombre toda la fragilidad que hay en su corazón y en el mío, en la que quizás con las cosas que más anhelamos perder, vamos a poder tomar decisiones que no van a ser las correctas. Pero déjenme decirles que Dios va a estar aún ahí para cuidarte. Y no fue una, sino en 2 ocasiones que Abraham pasó por el mismo problema. Y en 2 ocasiones Dios lo libró de que viniera de alguna manera alguna circunstancia dolorosa que pudiera terminar por deshacer su plan. A veces nos vamos a ver metidos en situaciones coyunturales de vida muy difíciles, en las que quizás vamos a pensar, ¿será que Dios va a seguir siendo amigo mío? ¿Será que Dios sí podrá amarme? ¿Será que Dios podrá permanecer fiel a mí aunque yo haya hecho esto? Escuche bien, Abraham había entregado prácticamente su esposa en las manos de otro hombre. Aquel al que Dios le había hablado y le había dicho, te voy a llevar a cumplir un plan, te voy a dar muchos hijos, estaba entregando prácticamente la otra parte del plan, porque él solo no podía tener hijos. La situación era compleja, pero Dios no le dejó solo en ese momento. Dios estuvo con él, Dios le acompañó. La verdad es que pareciera que en los momentos de prueba y de dificultad por los que tú y yo podemos pasar, es cuando la amistad de Dios contigo más va a ser demostrada. Pero pareciera que no ocurre lo mismo entre tú y Él, porque por el contrario, cuando tú pasas por momentos difíciles, lo que menos quieres ser es amigo de Dios. Cuando tú y yo fallamos, como le pasó a Adán y a Eva, que eran amigos de Dios, caminaban con Él al fresco de la tarde y hablaban con Dios. Cuando fallaron a Dios, lo primero que hicieron fue esconderse de su presencia. Ya no querían estar con Él. Y eso nos sigue pasando a ti y a mí. Pareciera que cuando algo no hacemos bien, nuestra propia naturaleza, levantada por todo aquello que el pecado ha dejado en nosotros como una herencia no buena, se levantara como una muralla y decirnos, no podemos ir a Dios. Pero estas circunstancias que Abraham ha venido pasando, antes que alejarlo de Dios, lo van acercando. Y nosotros entendemos porque la Biblia, una que otra vez, le repito, dice que a los que estamos en el propósito de Dios, todo lo que pasa nos va ayudando para bien. ¿Y tú sabes por qué va ayudando para bien? Porque va determinando la fidelidad de Dios en las promesas que le ha dado a tu vida. Porque a pesar que pareciera que no se van a cumplir, que pareciera que la realidad va a superar el poder de Dios, no va a ocurrir. Por 2 oportunidades él estuvo a punto de perder a Sara, por decisiones de él. Pero fielmente Dios se encargaba de volver a enderezar la situación. Y se le aparecía a Dios una vez más y le decía, mira Abraham, yo tengo un propósito contigo. Y quizás te ha podido pasar últimamente que has tomado 2 o 3 decisiones, o quizás más de las decisiones que quisieras haber tomado. Y quizás esas decisiones te han hecho sentir que el camino está como apartándose de tu relación y de tu amistad con Dios. Pero yo quiero decirte en esta noche que el Señor jamás te va a retirar su amistad. Jamás dejará de ser tu amigo. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Escúchame, esa es una amistad a prueba de todo. Y principalmente a prueba de ti y de mí. Supera nuestra propia condición. Por eso cuando Jesús ofreció cambiar el estatus de su relación con nosotros, a no vernos simplemente como unos seguidores que deberíamos aprender reglas y ser discípulos a la manera del mundo, estableció una categoría superior. Vamos a ser amigos. Los llamaré
amigos. Y vinieron circunstancias a la vida de Abraham. Una de las que particularmente más me gusta, quiero que la podamos mirar. Génesis 18, 16. Sodoma y Gomorra están destinadas por Dios a ser destruidas. El texto bíblico dice que esta ciudad había alcanzado tanta su magnitud de maldad y de aborrecer a Dios que ya había colmado la paciencia de Dios. Entonces dice la Biblia que unos ángeles llegaron a la casa de Abraham y dice que se levantaron de hablar con Abraham, se marcharon hacia Sodoma a cumplir la tarea de destruirla. Y dice que el Señor, escucha esto, le dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Escúcheme esto. Es Dios mismo diciendo: voy a ocultarle los planes a un amigo. Eso me parece una de las demostraciones más fuertes de que realmente este hombre, Dios lo consideraba su amigo. ¿Cuántos tenemos un amigo a quien le contamos nuestros planes? Oye, tengo una idea. Aquellas cosas que no le contamos a nadie, ¿verdad? A veces tenemos ese amigo a quien podemos contárselo. Y Dios mismo, escuche, Dios mismo hace el ejercicio y dice: te ocultaré a Calixto. No, si Calixto es mi pana. O a Alex, ¿verdad? O a Eliana. Voy a ocultarle mis planes a quienes he decidido llamar mis amigos. No lo voy a hacer. Él era un amigo, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Abraham lo que va a hacer. Le dice: voy a destruir esta ciudad, voy a enseñarles a obedecerme, y le cuenta todo el plan. Dice que en el versículo 20 el Señor le dijo a Abraham: ya no puedo aguantar más la queja que hay contra Sodoma y Gomorra, pues su pecado es muy grande. Escuche, había alguien poniéndole queja al Señor, ¿verdad? Esta gente acaba la justicia. Pero cuando Abraham está escuchando estas palabras de Dios, yo me imagino que Abraham empezó a pensar en él mismo. Y casi de seguro digo: bueno, si tú has sido tan bueno conmigo, ¿cómo no puedo yo pedir una oportunidad para otros? Si tú me has pasado por alto una y otra vez tantas dificultades en tu amistad conmigo. Y dice que los dos varones salieron, ¿verdad? Y ya en el versículo 26 y 27 dice que Abraham comenzó a rogarle a Dios, y más en el 29 dice: insistió Abraham con sus ruegos. Insistió Abraham con sus ruegos. Supongamos que hubiera 40. Y el Señor le contestó: no la destruiría si encontrara 40 justos. Empezó una negociación. Imagínense el nivel de amistad. Oiga, y yo no estaba con Alex cuadrando los números. Estaba Dios frente a él y Abraham, como a su mejor llegaría, diciéndole: oye, te plantea la cosa. Por favor, puedes pensar un poquito mejor el asunto. Y Dios le decía: está bien, me interesa lo que me estás planteando. ¿Qué? Si hay 40, eso dice: bueno, si hay 40, listo. Y el diálogo se va tejiendo entre ellos. En el versículo 30 dice que Abraham le dijo: no te enojes conmigo, mi Señor, te lo ruego, si digo algo más. Y si hubiera solo 30. O sea, iba al grado de súplica, ¿verdad?
Espérate, de pronto 40 es mucho. Y la paciencia de Dios ahí permanente. Y el texto sigue diciendo, hasta que en el 31 dice, entonces Abraham dijo, es atrevimiento mío hablarte así, mi Señor. Pero permíteme continuar. Supongamos que haya solamente 20. ¿Cierto? Fíjese, o sea, era un diálogo, pero un diálogo lleno también de respeto, ¿verdad? Del uno por el otro. Y la amistad pasa también por el respeto, por la consideración del otro. Y siguen ahí en el diálogo, ¿verdad? Tienes que respetarme. Y Dios le dice, no destruiría la ciudad por amor a los 20. Finalmente Abraham dijo, yo mismo me estoy enredando en la cosa. Seguro Abraham pensaba, ni yo califico que estoy hablando con él. Escúcheme, es importante entenderlo. Porque no crea que Abraham estaba pidiendo canoa porque solo consideraba a los demás. Él se estaba desde él mismo considerando, ¿verdad? Porque por la vara con que mides vas a ser medido. Da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Él había recibido a manos llenas la gracia de Dios. Y pareciera que la gente que más quiere ser amiga de Dios es la que menos gracia experimenta para los demás. Y se vuelven duros, severos, iracundos, y no hacen sino que decir simplemente, escúcheme, porque el diálogo ni siquiera se lo estaba proponiendo un profeta, el diálogo no se lo estaba proponiendo un pastor, era el mismo Dios que estaba diciendo, esta gente me la voy a llevar por delante, la voy a consumir. Y el corazón de este hombre era de tal magnitud que empezó a suplicar y a pedir misericordia por unas palabras que a su entender parecían fuertes. Oye, no vayan a destruir esa ciudad, pueda que haya alguna esperanza. Finalmente Abraham le dijo, ¿verdad? Aquí no hay nada que hacer porque yo creo que ni uno hay. Y en el verso 33 dice, cuando el Señor terminó de conversar con Abraham, escuche eso, de conversar con Abraham, continuó el viaje hacia Sodoma y Abraham regresó a su casa, a su lugar. ¿Sí? Ojalá yo pueda estar en esta noche transmitiéndole a usted la intensidad de este mensaje, y es cómo poder llegar a esa intimidad con Dios. Que Dios pueda aún revelarte, escúchame, aquellos planes que pudieran ser duros, difíciles, pero que tu manera de recibir esos planes no sea decir, sí, aleluya, gloria a Dios, manda fuego y destruye a todo el mundo. Sino que cuando quizás Dios en su amistad y en su relación contigo te diga algo que sea fuerte, que quizás sea amenazante contra ti o contra alguien, tú puedas empezar con él seriamente y decir, oye Dios, ¿será que tú nos puedes mirar con más misericordia? ¿Me puedes dar otra oportunidad? ¿Será que podemos cambiar un poco la historia y darle un poco más de tiempo a quienes quizás pueden pensar que no lo merecen? Finalmente, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue inevitable. Pero de ahí Dios salvó a una familia, la familia de Lot. Quizás tus oraciones y tus súplicas no podrán cambiar el destino de todo el mundo, pero con que cambien el destino de una persona, la Biblia dice que en los cielos hay fiesta. Y a veces pareciera que esa única persona no significara mucho, pero por una persona que tú logres que su realidad pueda ser cambiada, que su realidad pueda ser transformada,
tú estás acercando tu corazón al corazón de Dios. Porque de tal manera de alguna manera Dios, ese puente para que nos salváramos, de tal manera Él extendió su amor, que el sacrificio fue su Hijo Jesucristo. Y quizás ahí tú y yo tenemos que acercarnos, porque por el camino de Cristo es que podemos llegar a ser amigos de Dios, a través de poder acoger su gracia, pero también ser portadores de la gracia para otros y para otras que también necesitan acercarse a esa gracia. Finalmente, en el capítulo 14, quiero que vengas conmigo, versículo 17. Y 20, a propósito del tiempo que vamos a celebrar el domingo de primicia, ¿verdad? Capítulo 14, versículo 16, 17. Dice así la palabra del Señor, dice: de modo que Abraham pudo recuperar todas las cosas que esos hombres se habían robado. También logró liberar a su sobrino Lot y sus posesiones, a las mujeres y a todas las demás personas que habían sido capturadas. Cuando Abraham regresaba de derrotar a Kedorlaomer y a sus aliados, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sab, conocido también como el Valle del Rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino. Melquisedec salió al encuentro de Abraham a celebrar con él el pan, la copa, ¿verdad? Que son símbolos, una anunciación de Cristo, una revelación anticipada en el Antiguo Testamento de lo que sería el sacrificio de Cristo en la cruz. Tomen este pan, símbolo de mi cuerpo, beban esta copa, símbolo de un nuevo pacto, ¿verdad? Es decir, los dos símbolos más profundos y significativos de la cristiandad, como son el pan y el vino, le fueron entregados a Abraham. Él fue la primera persona que recibió, ¿cómo se lo digo? La primicia de ese pacto. La magnitud del amor de Dios y de la amistad con este hombre es impresionante, que nos pudo dejar el texto bíblico. Yo creo que es la señal más indiscutible del profundo amor y amistad que ligaba el corazón de Dios con la verdad. Melquisedec, rey de Salem, salió al encuentro y no lo recibió con otra cosa distinta que la anunciación de Cristo. Cosa tan espectacular. Y este hombre recibe aquel presente y fíjese en la respuesta que tiene después. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino. Luego Melquisedec bendijo a Abraham con estas palabras: Abraham, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, te bendiga. Alabado sea el Dios Altísimo que te permitió derrotar a tus enemigos. Entonces Abraham le entregó a Melquisedec la 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Le entregó la 10ª parte de todo lo que había recuperado. No había un pastor diciéndole: es que si no diezmas te van a caer las 10.000 maldiciones de Egipto. Es que si no diezmas te van a caer las enfermedades. Pero tampoco había un pastor diciendo que si diezmabas y ofrendabas ibas a tener casas, carros y o sea, nada. Es que cuando tú entiendes que Dios te ha escogido para ser su amigo, tú tienes con él el corazón también de un
amigo. Cuando yo recibo a este hombre en mi casa, a quien considero que amigo, todas las cosas de mi casa él las puede tomar y usar. Cuando este hombre que está sentado ahí llega a mi casa, él sabe que no tiene que pedir permiso para tomar nada de lo que hay en mi nevera o de mí. No tiene necesidad de hacerlo. Porque el vínculo de amistad construido entre nosotros le da de alguna manera la bendición y la facilidad de saber que él puede acceder ahí a todas las cosas. A veces me toca ir a buscar cosas que se les olvida devolverme, pero bueno, pasa el problema a mí. Pero lo que le quiero decir es que entendamos la magnitud. O sea, sale Melquisedec y le entrega, la verdad, la primicia de poder recibir por primera vez los símbolos más profundos y elevados que la cristiandad tiene, el pan y el vino. Y se los entrega. Dice, tú eres el primero que va a recibir la anunciación de mi hijo. Pero de vuelta a Abraham, también sabe honrar a ese amigo con todo lo mejor que ese amigo ya le ha dado anticipada. Se lo anticipó. Entonces le entregó a Melquisedec todo. Y vuelvo y busquen el texto bíblico. No había ley, para los que dicen que el diezmo ya dejó de ser porque la ley ya pasó. Ahí no había ley. Entonces el argumento se cae. Lo que había era una profunda relación de amistad. Dios te ha honrado a ti, tú lo honras a él. Eso hacen los amigos, honran la amistad. Y cuando tú honras la amistad, tú haces todo lo mejor por ese amigo. Y tú le entregas todo lo mejor a ese amigo. Y seguramente de vuelta el corazón de ese amigo también buscará prestarte lo mejor. El domingo lo decía de David. Su corazón se prendió, ¿verdad?, del corazón de Jonatán. Y aunque el tiempo había pasado y transcurrido y podía que nadie se acordara de aquel pacto, ni siquiera había nadie que le recordara, oye David, tú hiciste un pacto con Jonatán. No, estaban ellos dos solitos. Por eso vuelvo y te insisto, cuando tu corazón ha conocido a Dios, nada va a tener que ser obligado en tu vida con él. Nada, no van a tener que obligarte a venir a la iglesia, no van a tener que obligarte a cantar, no van a tener que obligarte a que te disipulen, no tienen que obligarte a nada. Porque tu corazón ha tenido un encuentro genuino con él y en gratitud. Tú no necesitas que nadie te esté recordando nada, sino que espontáneamente tu corazón va brotando y va entregando y va dando. Y mientras más quieres dar. Oh, me acordé del pacto que dice, habrá un descendiente de Abraham. A propósito, si me han prometido cosas, cúmplanme, por favor. Los amigos honran la palabra. Los amigos honran la palabra. Y Dios ha honrado su palabra contigo y conmigo. Y la buena nueva es que Él no va a dejar de honrarla. Pero Él está esperando que tú también puedas honrar tus palabras con Él. Que tu corazón le pueda honrar. Y entonces le entregó a manos llenas, le dio el tiempo de todo. Yo me imagino que tuvo que haber sido algo extraordinariamente grande. Pero el corazón de este hombre había conocido la bondad de Dios. Había conocido al amigo. Había estrechado un lazo infinito con Dios. Y a lo largo de nuestra historia, esa amistad todavía nos sigue diciendo que ese es el camino para tu vida, para la mía. Amén. Que podamos ser gente conforme al corazón de Dios, pero que también podamos ser gente amiga de Dios. Y el amigo, dice la Biblia, que en tiempos de dificultad es más que un hermano. Imagínense, eso lo dice la Biblia.
Y finalmente, tengo que terminar diciéndote que no estuvo exento de pruebas Abraham. Él tuvo que vivir pruebas, dificultades. Porque a veces pensamos que si Dios es nuestro amigo, entonces no van a tener por qué ocurrir momentos de crisis en nuestra vida. Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 2. Rápidamente leo para ustedes. Después de algunos años, Dios sometió a Abraham a una prueba. ¿A qué? Uy, pero ¿cómo así que un amigo? Sometió Dios a Abraham a una prueba, como si no fuera suficiente ya otras cositas que habían pasado. Abraham, llamó Dios, aquí estoy. Me encanta esa respuesta, ¿verdad? Para que sea, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas, y llévalo a la tierra de Moriah. Cuando llegues allá, me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los cerros que yo te señalaré. Entonces, llega justo el momento culmen de esa relación, ¿verdad? Cuando aquel que te ha probado su amistad sin límites también está interesado en saber cuál es el límite de tu amistad. Amén. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llevar tu amistad con él? Y entonces llega y te toca lo más preciado. Quiero que me entregues lo más valioso que tienes, tu hijo. Y eso es símbolo del corazón de Abraham. A lo largo del texto, por tiempo no lo podemos leer, pero una y otra vez Abraham le dirá a Dios, un hijo. Y Dios le va a prometer, te voy a dar un hijo. No te preocupes, Abraham, te lo voy a cumplir. Y pasa el tiempo. Y se lo da. Nace Isaac. Y justo cuando Isaac ya está hecho todo un muchacho, llega ese momento de prueba, como cuando Dios te ha entregado la bendición que tú le has pedido, pero Él está interesado en que esa bendición no aparte tu corazón de Él. Amén. Dios, como tu amigo, está interesado en bendecirte. Pero Él no quiere que ninguna de las bendiciones que Él pueda darte pueda fracturar tu amistad con Él. Que lo pueda desplazar. Isaac significa para tu vida y para la mía aquello que tú más puedas estar anhelando en este momento. Quizás es un negocio, quizás es un empleo, quizás es finanzas, quizás es tu salud, quizás es el sueño de tu vida, el anhelo de tu vida, o quizás es que Dios te saque de un problema, con mucha gente con la que me encuentro a veces, ¿verdad? Si Dios me saca de esta situación, si Dios me cumple, voy a estar aquí, voy a hacer, y el Señor ¡pram! Llega y te da. Y resulta que entonces aquello que ha provenido del amor y de la amistad de Dios empieza a ocupar el corazón en ti que debió ocupar la presencia de Dios. Y entonces ya tu empleo, aquel por el que tanto le pediste a Dios, empieza a desplazarlo. O aquella pareja, o tu esposo, o tu esposa. Y eso no quiere decir que no deban ser importantes para tu vida. Yo no estoy diciendo eso. Ni que no lo debas cuidar, ni que no debas entregar todo lo mejor que tú puedas entregar. Todo lo demás en tu vida estará bien siempre que tu relación con Dios esté bien. Esa es la mayor prenda de garantía que tú puedes tener.
que tus lazos de amistad se mantengan con Dios tan sólidos, que aunque Él te pida lo inimaginable, tú puedas estar seguro y confiado de que si Él te lo está pidiendo, es porque Él ya tiene un plan. Amén. Es porque Él ya tiene un plan. Él ya tiene un plan. Él ya tiene un plan. Y quizás ese plan tuyo no lo podemos entender en este momento. No lo alcanzamos a comprender, no lo alcanzamos a dimensionar. Pero recuerda que Él es tu amigo y Él te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Génesis 15, versículo 6. Y Abraham hizo ¿qué cosa? Creyó al Señor y por eso lo consideró un hombre justo. Y Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. Este fue el principio de toda esa relación de amistad. Ahí empezó todo. Ahí arrancó todo. Cuando Dios se le aparece y le hace un pacto y le dice: te voy a dar un hijo, no tienes cómo, no hay manera. Como cuando Dios te está diciendo en este año que Él te va a bendecir en bendición sobre bendición. Pero el asunto es, ¿lo vas a creer? El asunto es, ¿lo estás creyendo? Y la pregunta final es, ¿cómo vas a vivir eso que estás creyendo? Porque Abraham tomó la decisión de vivir conforme a lo que estaba creyendo. Dios se le apareció y le prometió y él tomó la palabra. Y de ahí en adelante la historia fue otra. Que este 2016 sea el año para que tú tomes la palabra del Señor. Para que la creas, la atesores, la vivas. Pero que cuando ese pan y ese vino sean derramados sobre tu vida, tú también puedes recordar que de vuelta tienes algo que entregarle al Señor. Honra al Señor con todos tus bienes. Póngase sobre sus pies. Y Abraham creyó en el Señor. ¿Cuántos creemos en el Señor en este momento? Que tu fe que sea reconocida en la justicia del Señor. ¿Amén? Te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu favor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú hiciste un pacto, Señor. Y no juraste por nadie distinto que tú mismo, Señor. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Tú juraste, Señor, que nos entregarías por herencia las naciones, Señor. Que bendecirías a tu pueblo donde quiera que éste estuviera e invocara tu nombre. Yo invoco tu nombre en esta noche, Señor. Te pido que bendigas con toda bendición a tu pueblo, Señor. Pero que nos permitas también ser gente que camine como tus amigos, Señor. Que honremos nuestra palabra. Que nuestro corazón te honre, Señor. Que seamos gente conforme a tu corazón, pero también gente amiga tuya, Señor. Yo te doy gracias en esta noche. Llévanos con bien en el hueco de tu mano, Señor. Y que tu gracia nos sustente en todo tiempo. Te doy gracias, Jesucristo.